Día. Muy buen día a la gente que nos escucha, buen día Pedro Juan Caballero, buen día Mambay. Un gusto estar aquí, compartir un poco con ustedes, intercambiar opiniones, sugerencias, quejas y sueños también, porque hay mucha esperanza en el proyecto que está encabezando Paraguayo Cubas a través de nuestro partido Cruzada Nacional y yo candidatándome también a un lugar en el Congreso, en el Senado, me candidato a senadora por la lista 911. Bueno, ¿y cuál es la perspectiva que están teniendo quedando tan poco, 40 días nada más para las elecciones generales? Realmente estamos ya entrando en la parte final, mucho nervio por supuesto, pero mucha confianza también y mucha alegría en el sentido de que donde nos vamos somos muy bien recibidos. Hay, como había dicho, mucha esperanza en el proyecto Paraguayo Cuba, la gente confía en que él va a poder llevar adelante este país. Necesitamos mano dura, indefectiblemente, porque así como estamos 5 años más, nuestro pueblo no merece estar. Hay demasiadas necesidades económicas para empezar, y creo que el proyecto Paraguayo Cubas engloba lo que significa el sueño y el anhelo de un Paraguay mejor. ¿Hay esperanza de que Payo sea presidente? Hay bastante esperanza donde estamos recorriendo. El campesinado paraguayo está en todo con Payo. Mira que el único candidato a presidente que pone como primer punto en su proyecto de gobierno es la recuperación de tierras malavidas. Y sabemos que en Paraguay el gran problema nacional es del campesinado, es la tierra. Entonces, aquel extranjero que no tenga su título de propiedad en condiciones va a tener que entregar y devolver al Estado paraguayo la tierra que no le pertenece. Y lastimosamente en el INDER está la mafia. El INDER tiene que ser desmantelado porque ahí se hace la mafia de la distribución ilegal de tierras. Entonces, nosotros mantenemos esta postura. No solamente podemos hablar de invasor, de aquel ciudadano pobre. Están los ricos millonarios extranjeros que también son invasores en nuestras tierras. Y mira que ahora mismo está en una zona donde hace años se sueña con que se haga eso, ¿verdad? Ni siquiera la franja de dominio de frontera se respetó acá en la zona del departamento de la Mambay. Y gran parte de las tierras está en manos de extranjeros, doctora. Exactamente. Y yo creo que la gente, no sé si no se da cuenta de lo peligroso que es esto. Cuanto más cantidad de brasileros estén comprando inmuebles a menos de 50 kilómetros de la frontera, más posibilidades hay de que en cualquier momento seamos anexados al Brasil. Tenemos que volver a levantar el espíritu patriótico de este pueblo. Tenemos que volver a amar a nuestra bandera, tenemos que conocer nuestra historia, porque en este país hubo personas, héroes, que han peleado por esta patria. Y justamente acá cerca, viniendo a Pedro Juan Caballero, está Cerro Corá, el Parque Nacional Cerro Corá, que tiene mucha historia y tiene que aquel paraguayo que no sabe su historia, que no conoce su historia, tiende a volver a repetirlo. Y es cierto, tenemos que saber que Mariscal López ha luchado por nuestra tierra y tenemos que defender nosotros. Como herederos de Mariscal López tenemos que defender nuestra tierra. ¿Y eso qué significa? Tenemos que respetar las leyes. Y aquel extranjero que venga a Paraguay y no respeta, lastimosamente no puede continuar acá. Entonces ese es el espíritu que nosotros queremos transmitirle a la gente, esos valores patrióticos de amor a nuestra patria, que tanto ya hemos perdido, porque a lo largo de esta supuesta democracia en la que estamos, más de 30 años de democracia, hemos perdido nuestra identidad. Y eso creo que fue lo peor que nos ha sucedido, porque lo peor que le puede sacar a una nación es su identidad. Y nosotros tenemos que recuperar ese orgullo. Nosotros vamos detrás de eso, y las leyes, los proyectos de gobierno que Paraguayo Cuba presenta están encaminados en ese aspecto. Y qué ironía, doctora, mencionó usted el Parque Nacional Cerro Corá, donde murió Francisco Solano López defendiendo la soberanía paraguaya, y alrededor las tierras están en manos de brasileños. Mira, ahora me estoy enterando de eso, me estás contando. Y realmente ayer nosotros con los compañeros estábamos con el ingeniero Stiller Valdés, que es nuestro candidato a vicepresidente, y entramos un momento ahí, está clausurado. Dice que supuestamente hubo una cuestión de que el puente, no sé qué, se rompió con el agua, la lluvia. Y es un santuario ese lugar. No se le da el valor, no se le da lo primero el valor porque la gente no conoce la historia. Entonces le invito a la gente, sobre todo a la gente que está en la Mambay, que tienen que entrar un poco en ese parque nacional y saber cómo se ha luchado por esta tierra.
Y que ese espíritu del Mariscal López tenga que volver a posicionarse en nosotros. Es la única manera que nosotros comprendamos la verdadera situación en la que estamos y que tengamos ese coraje de vender nuestra patria. Imagínate ese santuario, porque es un santuario cuando uno entra ahí realmente, si uno conoce la historia, te da piníbera. Y hoy me estás contando que alrededor están puros brasileños. Imagínate, personas que han muerto por nuestra patria y hoy en día tengamos que nosotros entregar esas tierras. Realmente estamos rodeados de vendepatria. Y esa palabra vendepatria realmente describe estos gobiernos supuestamente de la era democrática que han entregado nuestra soberanía. Porque ellos están entregando, el momento que entregan tierras en una cantidad impresionante a extranjeros, ellos están entregando nuestra soberanía. Más todavía en esta zona que estamos cerca de la frontera. Sí. Bueno, no solamente a brasileños, desde la época del estronismo viene también en manos de grandes terratenientes. Extranjeros. Paraguayos también. Paraguayos también. Pero de miles y miles de hectáreas estamos hablando, mientras hay campesinos que claman por un pedazo de tierra para sobrevivir, doctora. Es injusto eso. Otro de los proyectos de Paraguayo Cuba, la tipificación del latifundio. Tenemos que realmente volver a respetar la Constitución y modificar la Constitución si es necesario. No puede ser, mira que en Paraguay 90% de las tierras cultivables están en manos de 1% de la población. Sí. Eso es una locura para un país de 7 millones de habitantes, donde hay extensiones incalculables de tierra en manos ¿de cuántas personas? 20 personas son los que dominan este país. Nuestros campesinos fueron expulsados de sus tierras. La producción agrícola se mató en el interior del país. Hay hambre y hay miseria. Los campesinos no tienen cómo sobrevivir, no tienen un peso en el bolsillo. Entonces hay tanta desigualdad social que realmente en algún momento tiene que explotar. Y yo creo que en este 30 de abril va a explotar por ese lado, va a eclosionar esta situación y Paraguayo Cuba se va a convertir definitivamente en la punta de lanza para que el campesino paraguayo, para que el pueblo paraguayo vuelva a acceder a los derechos que legítimamente le corresponden y que no puede quedar 90% de las tierras cultivables en Paraguay en manos de 1% de la población, esa población sobre todo que no da retorno a la ciudadanía. Porque si vos recorres en esos lugares, en esas campiñas con tantas hectáreas cultivadas de soja o el campo de la ganadería, ¿qué de beneficio le da a sus vecinos? Ellos nadan en riqueza. Pero ellos pico por lo menos llevan jeringa en el centro de salud, algodón. Tenés que pues retribuir de alguna manera a la sociedad lo que vos estás ganando y el fruto que vos estás sacando y el beneficio que estás sacando. Entonces la falta luego de conciencia de estos terratenientes, de que ellos tienen la obligación de pasarle una mano a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo necesita una oportunidad. Y esa oportunidad de poder progresar en la vida, ellos es lo que no encuentran hoy en este sistema de gobierno que nosotros queremos cambiar. Ahora, ¿cómo se puede lograr eso, doctora? Porque la justicia social de repente que se busca tiene un costo demasiado elevado también para, al final, a todos nosotros, al pueblo paraguayo. Una muestra, ya que estamos hablando de Amambay, una gran parte en Amambay, otra gran parte en Concepción, fue lo de Antevi. 500.000 hectáreas tenía una sola persona. No entra en ninguna lógica eso. Y al final se le terminó indemnizando con millones y millones de dólares, donde lucraron también abogados, todo eso. Acá en el Amambay nomás, Juan Carlos Guasmosi tiene 60.000 hectáreas. Estamos hablando de paraguayos. Y si nos vamos un poquitito más entre San Pedro, parte de Concepción, Tranquilino Favero, por ejemplo, que es extranjero, estamos hablando de millones de hectáreas. Miles de hectáreas y no han hecho, por lo menos no se han tomado la molestia de retribuir al pueblo paraguayo las ganancias que ellos tienen. Juan Carlos Guasmosi, ya sabemos, todos esos nombres que vos decís son unos cuantos vendepatria. No pueden ser que han humillado y han prácticamente enterrado el futuro de nuestra gente en el campo, con miles de hectáreas. Esto tiene que ser tipificado. Nosotros, una vez llegado al gobierno, vamos a hacer un censo a nivel nacional. Vamos a ver qué cantidad de tierra es lo que está en manos de extranjeros y de paraguayos también, como vos decís. Porque acá pues la costumbre es, vos tenés título de 3.000 hectáreas, pero realmente vos estás cultivando o ocupando 6.000 hectáreas. Los muchachos son muy vivos, empiezan a acercar todo lo que inclusive está alrededor de su campo.
¿Y quién le controla? A nadie. Porque el INDER, como te había dicho, es el principal centro de la mafia en el Paraguay de la venta de tierra. Al final INDER es una inmobiliaria carapén de Maui. El que paga mejor es el que agarra el terreno y el que lleva, ¿ver? Hacia donde yo apuntaba era que finalmente la expropiación no tenga un costo demasiado elevado para el pueblo paraguayo, ¿verdad? Porque finalmente se hace vía expropiación. Y tenemos que, por eso que necesitamos también una nueva constitución. El proyecto paraguayo Cubas también habla de una próxima constituyente en los próximos 6 meses de gobierno. A partir de agosto, una vez que asuma Paraguayo Cubas en el gobierno, dentro de los próximos 6 meses, entablar la constituyente. ¿Para qué? Hay puntos definitivamente que en la constitución tenemos que modificar. Y en lo que hace a latifundios improductivos, realmente tenemos que prever legalmente mejores salidas. La justicia, sabemos que la impunidad también es la que reina en el país y gracias a eso también muchos latifundistas están felices de la vida porque no hay castigo en Paraguay, depredan bosques sin ninguna contemplación, violan cualquier tipo de leyes, porque muchas veces también las leyes tenemos lagunas legales y también la Constitución muchas cosas que no prevé. Entonces, también estamos en nuestro proyecto de gobierno, esta constituyente, para prever cosas que realmente hasta ahora nunca se pudo prever. Acordate que en el año 92 vino la supuesta nueva constitución y como fue un ensayo para la democracia, esa es la realidad. Más o menos los muchachos se ensayaron porque vivimos los muchos años en dictadura. Pero hoy en día vos mirás la constitución y hay demasiadas lagunas que tenemos que llenar y que son problemas acuciantes. Además ya pasaron 31 años, ya es un tiempo tiempo prudencial para poder corregir. rever y la situación hoy mismo con la tecnología que tenemos. En el año 92 no era lo mismo, hoy tenemos un acceso a la información impresionante, la tecnología avanzó muchísimo en estos 30 años y tenemos que adecuarnos a lo que es la nueva realidad en el Paraguay. ¿Cómo va a ser Yolanda Paredes como senadora? Cuando uno se refleja un poco lo que fue Payo. Yo le confieso, ya le dije personalmente a Payo, antes compartíamos también cuando le invitábamos en un programa de televisión en la Asunción, pero de repente se pasó de revoluciones y permitió que los mismos bandidos de siempre lo echen. Increíble lo que pasó con Payo Cubas. ¿Cómo va a ser Yolanda? ¿Va a ir también de frente, chocando, derribando muros, o va a ser más prudente? Lo que pasa es que yo tengo otro carácter, evidentemente no somos iguales con Payo, pero la firmeza que tenemos es la misma, el compromiso que tenemos es la misma, es el mismo, la lucha que tenemos es la misma. Yo particularmente me inicié en la política, en la lucha contra el clan Zacarías en el Alto Paraná, en Ciudad del Este, cuando por fin pudimos sacarlo del gobierno municipal después de 60 años del Partido Colorado. Yo me inicié en esa lucha en las calles, acompañando a la ciudadanía. Toda la trayectoria política que tengo, yo lo hice prácticamente en la calle, vengo acompañando a gremios de transportistas, profesores, donde hay un reclamo social, estoy yo, ¿verdad? Entonces tengo firmeza suficiente para llegar, gracias a Dios, por mi profesión soy abogada, pero soy una abogada pasillera, no soy abogada de los libros y de la teoría. Yo soy una abogada que ejerzo la profesión, vivo mi profesión, Payo lo mismo. Entonces conocemos el derecho. O sea que difícilmente me van a meter gato por liebre a mí. Y aparte que estoy capacitada para presentar los proyectos de ley que realmente van a defender la situación del pueblo en general, ¿verdad? Porque hoy en día en el Congreso se legisla más para los empresarios. El pueblo realmente, el campesinado paraguayo quedó relegado. Necesitamos esa justicia social. Y yo voy a llevar esa bandera en el Congreso y en mí van a encontrar puertas abiertas, así como en Payo. Payo había hecho audiencias públicas en el mercadito número 1 en Asunción. Él no se encerró en el Congreso. ¿Y eso por qué hizo? Para que la población común pueda llegar hasta él. Para que aquel campesino punandí pueda llegar hasta el mercadito, comer tortilla con él y explicarle la situación en la que está. Esa misma puertas abiertas es lo que nosotros como candidatos a senadores y diputados estamos comprometidos a seguir manteniendo en el Congreso, pero con mucha firmeza. Yo soy una persona que si es necesario choco y si es necesario me callo y evalúo la situación.
Pero llegamos a un nivel en este país en que lastimosamente los buenos modales no compensan. Porque a muchos a Payo le dicen, esta no es la manera. Ay, porque Payo grita mucho, no porque Payo esto. Pero ¿cómo vas a conseguir en este país justicia social en un estado donde está todo podrido? Donde si vos no vas y golpeas la mesa, nadie te hace caso. Entonces, lastimosamente, hemos llegado ya a este nivel que ojalá a un mes y con un nuevo presidente nosotros podamos las instituciones reflotar y sacar tanta porquería que hay. Porque las instituciones públicas están llenas de porquería, lastimosamente, hoy en día. Volviendo al método Payo, vos sabés, doctora, que acá en Pedro Juan necesitamos también alguien que venga a dar la capetea a jueces, sin tarear a fiscales, darle una patadita a comisarios, porque está todo podrido. La corrupción está imperante. Nosotros tenemos un nuevo caso, hace un poco más de un mes le mataron una vez más a un periodista acá en Pedro Juan. La policía embarró toda la cancha, buscó chivos expiatorios, los fiscales se prestan al show mediático y lógicamente ya ni siquiera llega al Poder Judicial, ya ni siquiera vamos a hablar de jueces, ¿verdad? Pero cuando hay demasiada injusticia e impunidad, todo se pudre, doctora. Y esa es una lástima y es una realidad a la que tenemos que enfrentarnos, ¿verdad? Las instituciones pues no funcionan. Y más también por el tema de que no hay respeto, la cabeza no funciona. Y vos sabés que en cualquier hogar, cuando la cabeza, padre de familia, madre, cabeza de familia, no pone las reglas de juego y no se hace respetar, es muy difícil que los demás respeten. Entonces, en este país como que se declaró soberbio. Si ahí los jefes, lo allá arriba en Asunción roban, porque yo no voy a robar. Y yo porque voy a andar así, si allá lo un desastre. Entonces, como que todo se degeneró, se declaró soberbio, las instituciones no funcionan, cada uno hace lo que puede, lo que no se esfuerza en nada, porque no hay control, pues. Entonces, por eso es lo que yo creo que también la población en general se está volcando en masa en el proyecto Paraguayo-Cuba, porque ven en él a una persona firme, ¿verdad? Que más que menos necesitamos esa disciplina. Y eso sabemos que en el hogar funciona así, y la familia es el núcleo de la sociedad. De la familia va a pasar a la sociedad, de la sociedad a la nación. Entonces, es el mismo modelo que necesitamos implementar. Mano dura en las cuestiones sociales, económicas. El Poder Judicial, sabemos que en una democracia supuestamente ellos tienen independencia, pero sabemos la impunidad dentro de lo que no manejamos. Y para eso también un presidente con temperamento, ¿por qué no impulsar también las denuncias penales? Porque para eso está la Procuraduría General de la República también, que tenemos que hacer funcionar. El Procurador General de la República representa, dice que tiene que entrar a defender los intereses de la nación. No hace nada, nunca jamás vos le viste al Procurador General recorriendo más de Pedro Juan Caballero. Está allá tomando tereré, pagando del aire acondicionado por lo que tenemos que salir. Y en eso es lo que creo que el proyecto Paraguayo-Cuba es diferente a los demás, porque nosotros estamos acostumbrados a estar en la calle. Payo, yo y la gente que nos rodea, estamos acostumbrados a acompañar las luchas sociales, estamos comprometidos a salir de nuestro aire. No nos hallamos en el aire acondicionado, nos hallamos al lado de la gente donde está el problema, le queremos acompañar, y esa es la forma nueva de política que nosotros queremos implementar a nivel nacional. Hoy estuvimos compartiendo el resultado de unas encuestas exclusivamente para la Cámara de Senadores, y la doctora Yolanda Paredes aparece en el lugar número 14. Una muy buena posición teniendo en cuenta que van a chocar contra estructuras muy fuertes, con votos cautivos, Partido Colorado, Partido Liberal y el mismo Frente Guazú. ¿Le sorprende eso? Porque veo que Esquivel Bururú también está entre los 45, esperan más, esperan menos. ¿Cuál es la expectativa real que tienen? Nosotros la expectativa real que tenemos realmente son de 10 senadores. ¿10? Sí. De 10 senadores. Nosotros estamos recorriendo los distintos departamentos y vemos el nivel de aceptación que tiene Payo y de toda la comitiva de la lista 911. No se siente mucho, no se ve mucho, porque nosotros pues somos gente sencilla que hacemos una campaña como podemos. No podemos hacer las grandes concentraciones que hacen los muchachos trayendo grupos musicales, haciendo asado, repartiendo cerveza. Así pues es muy fácil, vos juntás, no sé, 10.000 personas porque vos repartís asado y cerveza y caña. En nuestro caso hacemos pequeñas reuniones, pero sobre todo las reuniones que hacemos son con dirigentes. Si vos ves en nuestra reunión 20, 30 personas, 50 personas,
son solamente dirigentes que van a trabajar en su zona. ¿Por qué? Porque las grandes masas no podemos nosotros trasladar de un lugar a otro porque las condiciones económicas no nos dan. Por eso que justamente yo te estaba hablando del gran anhelo que tiene, de la gran esperanza que el pueblo está depositando en Paraguayo Cuba. El campesinado, los dirigentes campesinos a nivel nacional están todos ya con Payo. Donde vos te vas, agujero donde vos te metes y vos preguntás, te dicen, ape ore Payo me metes. ¿Por qué? Porque Payo es el único candidato a presidente que ofrece realmente soluciones a nuestro pueblo. Vos te darás cuenta la lista de la concertación, el candidato de la concertación. ¿De qué es lo que él te habla? ¿Qué Carte se fue al baño? ¿Qué Carte salió? ¿Qué Carte se fue al supermercado? ¿Qué Carte? Hay necesidades básicas en Paraguay. Hay falta de educación, de salud, de trabajo. El paraguayo quiere saber, con este nuevo gobierno, qué beneficio va a tener, qué diferencia va a tener en su vida. Entonces nosotros tratamos de dar esa respuesta a la gente. Mira, nosotros con este gobierno vamos a ser así, vamos a ser asado. Queremos hacer esto con educación, esto con cultura, esto con deporte. Y la gente está encontrando en nosotros respuestas. Entonces a nosotros no nos sorprende en absoluto porque sabemos la preferencia nacional que tiene el Payo, justamente por el carácter que tiene, que mucha gente dice que eso es lo que a él no le ayuda. Al contrario, eso es lo que a él le fortalece porque ven en Paraguayo Cuba un líder natural. Y nosotros como parte de ese esquema, digamos, de hacer política, por supuesto que vamos, o por lo menos tener la mitad de los votos, que estamos hablando de unos 500.000 votos que nosotros creemos hoy tenemos asegurado para el Senado. ¿Y Payo? Payo hoy tiene más de 1 millón de votos. 1.300.000 si no es más. Sí. Es lo que nosotros manejamos porque también nosotros tenemos nuestra encuesta. Tampoco no somos niños de pecho que vamos a irnos a tirar en la piscina vacía. Mira que hemos llegado, estamos a un mes de las elecciones. Nadie creyó jamás que Payo iba a llegar hasta este punto. ¿Y sabe por qué llegamos? Porque nosotros teníamos la verdadera encuesta. Y Payo encabeza la intención de voto para presidente de la República desde 2019. Pero ningún medio nacional dice eso. ¿Por qué? ¿Y por qué eso? Porque los grandes grupos económicos manejan la prensa. Al grupo Sucolillo no le conviene Payo. Al grupo de Bierzi no le conviene Payo. Al grupo de Carte no le conviene Payo. Al grupo de los ganaderos no le conviene Payo. Al grupo de los industriales no le conviene Payo. ¿Por qué? Porque con Payo se van a respetar las leyes. Y estos tipos han violado la ley todos los días de su vida. Estos tipos no han respetado derechos laborales ni derechos de nadie. Simplemente se han enriquecido a través de los años. Entonces, como nosotros no le debemos ni un guaraní a nadie, como Payo siempre dice, vendimos nomás mi casa para poder solventar esto. ¿Y sabe por qué eso hicimos? Porque no podemos llegar hipotecados ni al Palacio de Gobierno ni al Congreso Nacional. Tenemos que llegar manos limpias, manos sueltas, para que realmente podamos hacer lo que es necesario. Porque si vos llegás comprometido con un grupo económico, vos llegás y tenés que devolver la plata. Vos pensás que estos tipos te dan $500.000 o $100.000 y vos no tenés que devolverle. Nadie te da 1 millón de guaraníes sin que te pidan algo a cambio. Así es. Esa es la política y no hay un político que me pueda decir que yo estoy mintiendo. Te dan la plata, genial, pero a cambio, dame una licitación, dame Yacyretá, dame Itaipú, yo me tengo que meter aquí, allá. Y quieren manejar nuestras vidas. Nosotros con Payo no nos dejamos manejar por ningún grupo de poder. Por eso llegamos a este punto y tuvimos que sacrificar bienes materiales, pero no nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo exactamente lo que queremos hacer y a nivel nacional podemos decir y hacer lo que queramos. ¿Por qué no lograron ustedes también una alianza, aunque sea más reducida, digo? Sabíamos que la otra alianza era preparada al gusto y al paladar de Efraín Alegre, ¿verdad? Que él tenía que ser el candidato a presidente, pero ¿por qué no pudieron lograr ustedes también una especie de concertación? Porque la democracia también se construye con las minorías y hay minorías totalmente excluidas también, ya sea de la concentración o de otros partidos. Pero hay minorías egoístas también. Esa es una realidad también que vos tenés que saber y solamente que sabes. Los muchachos están solamente mirando su ombligo. Miremos una vez por todas el más allá. No miremos el árbol, miremos el bosque. Entonces esas minorías se construyen. Yo no sé si ellos tienen la esperanza de meter senadores. Por eso no descabalgan. Hay candidatos a presidente que tienen un porcentaje interesante, tampoco descabalgan
porque ellos quieren meter senadores. O sea, están pensando más, como te digo, en el árbol y no en el bosque. En vez de hacer una concertación baretepona en base a la figura de Payo. Lo que pasa es que también estos líderes, supuestos líderes políticos, tampoco quieren aceptar que Payo es el que está mejor. Hay envidia, hay competencia también en este asunto, ¿no? Es que todo es muy lindo y todos pensamos en la República del Paraguay. Eso es mentira, porque si fuera cierto, se hubiera hecho un solo candidato de la oposición. El mejor posicionado hoy debería estar acumulando a todos los demás pequeños. Pero ellos... ¿Hay tiempo todavía? No, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Ya hace el voto 2 meses. útil no corre en Paraguay, por ejemplo. Ya no va a funcionar, porque la cara de los personajes va a seguir apareciendo. No teníamos que haber hecho esto en enero, febrero máximo, donde cerraba realmente, creo que era, no sé, 26 de febrero por ahí, que cerró ese tema de descabalgar y unirse al otro. Los líderes, supuestos líderes políticos de la oposición, que nosotros siempre cuestionamos que no es oposición lo que hay en Paraguay, pues teníamos que haber tenido un solo candidato a presidente. Y detrás de eso irnos todo. Esa fue nuestra intención cuando nos acercamos a la concertación. Y también nosotros queríamos que se haga concertación de punta a punta. Significa que teníamos que tener una sola lista también de senadores para entrar en baretepona. Por lo menos meter unos 30, 40 de la concertación, ¿verdad? Teníamos que haber entrado todos. No. Empezaron a dividirse otra cupo, al estilo seccional colorada otra vez. La concertación nacional funcionó como una seccional colorada. Y eso ellos saben también. Entonces cada uno acá tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Payo todo el tiempo tiene y tuvo la mejor intención de voto y encabeza. Pero eso ellos no quieren reconocer. Entonces, ¿para qué vamos a hacer? Le están diciendo todo el tiempo a Payo que descabalgue. ¿Cómo pico el mejor posicionado para ganar la presidencia va a descabalgar? Y hoy en día, a un mes de las elecciones, ya la gente se da cuenta. Ah, mira un poco cómo Payo está subiendo. No está subiendo Payo. Payo siempre estuvo arriba. Y eso nunca fueron capaces de reconocer esta gente de la oposición. Están convencidísimos de eso, no es una expresión de deseo nomás. Convencidísimos, porque nosotros tenemos números. Números que se han hecho encuestas por distritos. Por distritos se hicieron. Doctora Yolanda Paredes, así brevemente nomás te pido que si podés definir a los principales candidatos que están pugnando con Payo Cubas. Santi Peña. No entendí. Sí, ¿cómo le podés definir? ¿Qué pensaste? Y Santi Peña es un chico que no tiene personalidad, ¿verdad? Un chico luego para comenzar. Yo le llamo chico, es menor creo que yo. O sea, yo le veo muchacho joven, pero él no tiene personalidad propia. Los muchachos, los perros no van a decir lo que él va a hacer. Nosotros no podemos tener presidente títere. El pueblo paraguayo ha pagado demasiado caro por el presidente títere. Marito haga desastre con Marito. Después de 2 meses de asumir el gobierno en el año 2018, ya era el desastre con Marito. ¿Cómo vos le vas a respetar el desastre con Marito? Por eso lo llegamos así como llegamos. Entonces, este muchacho tendrá un lindo currículum, pero hasta ahí llega, ¿verdad? Si no tiene mano dura y la personalidad para... Y otra cosa, no conoce las necesidades del pueblo paraguayo. Porque este muchacho anda en avión todo el día ahí por el aire. A lo mejor si vos tenés un satélite más le vas a encontrar. No se baja a tierra. Entonces, ¿cómo él va a conocer las necesidades de ese campesino que come tortilla y toma cocido todos los días? Decime si ese gobernante puede ser un buen gobernante para un pueblo que no conoce sus necesidades. ¿Efraín Alegre? Es muy egoísta. Una persona extremadamente egoísta que pone sus intereses personales ante el futuro de nuestra patria. No estamos jugando en estas elecciones el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra patria. Y no fue capaz de aglutinar a la oposición paraguaya bajo la figura del mejor posicionado. Lastimosamente, él no es el mejor posicionado. ¿Y qué le vamos a hacer? Si Payo no fuera también, nosotros nos íbamos a ir también con él. Pero la situación en la que estamos fue realmente negligente en esto y es una gran deuda que Efraín Alegre tiene con su patria. Fue incapaz como el partido de mayor cantidad de afiliados de poder aglutinar la oposición. Y eso es un grave error que hizo este muchacho, este señor, pero ya a esta altura del campeonato no podemos hacer nada, ¿verdad? ¿Euclides Acevedo? Mira, Euclides Acevedo es un personaje que yo no sé cómo la gente le puede seguir. Es masón, para empezar. Ellos solamente responden a la masonería. A su maestro 33 Maembo
Si vos no sos de esa línea de los masones, vos no tenés luego espacio. Vos tenés que entrar con esa cosa, la pollerita roja, para hablar con ellos. 2, fue funcionario del Estado paraguayo en varios gobiernos. Y a mí personalmente me consta que es un yaguaruay de José Odair López, un brasilero terrateniente del distrito del departamento de Caguazú. Fue consecuencia de eso que a Payo le echaron del Congreso. A Payo no se le echó del Congreso por la capetea al policía que se usó como disculpa. A Payo se le echó del Congreso porque se fue a meterse con los ojeros en Caguazú. ¿Y quién es el abogado de los ojeros? En aquel momento, ministro del Interior, Euclides Acevedo. O sea, no puede hablar de ética, de moral, de honestidad esta persona, porque no tiene, y la gente que le conocemos sabemos, y yo no sé cómo el pueblo paraguayo tiene tan poca memoria, que no sabe que este tipo siempre estuvo sentado con todos los jerarcas de esta patria, y hoy en día todo el mundo se olvidó de lo que este señor hizo. José Luis Chilaver. Y yo, más como deportista, opinaría de él. Yo no tengo mucho conocimiento, él no estuvo en la función pública, porque esa puede ser una cuestión también que juega mucho en este asunto. Él, le veo un señor con carácter fuerte, pero querido en el deporte. Por lo que nosotros recorremos y hablamos con la gente más le ve como deportista que otra cosa. ¿Y paraguayo Cubas Colomés? Y paraguayo Cubas Colomés es la persona que nosotros consideramos que tiene el carácter suficiente para llegar a manejar este país. Como te digo, mano dura necesitamos, y sobre todo una persona, independientemente de que sea mi marido, una persona muy inteligente, muy leída. Mira, yo te cuento que en mi casa, por ejemplo, a mis hijas desde chiquita, el único regalo que llega a casa es un libro. Y mis hijas saben que papá siempre le llega un libro de donde él vaya, del país donde él visita, siempre papá le trae un libro de regalo. Entonces, con eso, ¿qué te digo? Es una persona muy preparada, no es improvisada, tiene una lucha de más de 40 años, ha luchado contra el gobierno de Stroessner, no es una persona que anteayer nació y se metió en la política. Nosotros, como pareja, estamos más de 20 años. Él nunca pudo realmente entrar en ningún partido político porque esas convicciones firmes de que el dinero público no se toca, paraguayo Cubas tiene en la sangre. Yo te puedo asegurar eso, que para él eso es sagrado. Dinero público no se toca. Por eso él nunca pudo entrar en otro partido. Por eso nosotros tuvimos que armar nuestro propio partido. Entonces, de las condiciones éticas, morales y honestas, yo por paraguayo Cubas garantizo absolutamente, porque le conozco y es lo que él quiere enseñar a nuestro pueblo de alguna manera. Aunque él fue del encuentro en su momento, ¿verdad? Fue del encuentro, entró como diputado. Yo lo recuerdo como jovencito todavía como diputado. A mí me tocaba cubrir en esa época la Cámara de Diputados y compartir mucho tiempo. Y era un momento donde el encuentro nacional generaba mucha esperanza. Generó mucha esperanza, lastimosamente también se diluyó en el tiempo y se perdió en esta supuesta democracia que no tuvo frutos, lastimosamente. Payo en aquel momento, cuando fue diputado nacional, presentó grandes proyectos de ley de que la gente hoy parece que mucha gente olvida. Mira que Payo fue el que presentó proyectos de ley para traer el internet en Paraguay. Payo fue el proyectista de la ley de zonas francas, de la ley de inversión pública, la ley de royalties. Payo estuvo en las grandes decisiones y en los grandes beneficios que se ha traído en la patria en aquel entonces. En aquel entonces, por supuesto, él utilizaba otro sistema, pero llegó un momento y dijo, bueno, qué pucha, si yo no tomo el toro por las astas, a nosotros por lo menos como familia nos dijo, bueno, yo estoy decidida a hacer esto, porque nos dimos cuenta que la impunidad imperaba en Paraguay, y todas las denuncias que nosotros hacíamos con él, yo como abogada y él también como abogado, nunca prosperó, porque era una mafia la que se instaló en la fiscalía. Por eso nuestra primera lucha fue contra la Fiscalía General del Estado. Él fue preso nuevamente, varias veces fue preso por reclamar contra el fiscal general del Estado, que hoy en día está preso, que es Díaz Verón, ¿verdad? Entonces, él cambió nomás el mecanismo de lucha. Utilizaba más la manera, digamos, protocolar cuando fue diputado, pero ya cuando se dio cuenta que toda la lucha de la época estronista no tenía fruto, y al contrario, las mafias fueron apoderándose del Poder Judicial, del Ministerio Público, cambió de sistema nomás, pero sus intenciones y su forma de ver las cosas nunca cambiaron en Payo.
¿Qué ofrece para Amambay? ¿Qué ofrece para Pedro Juan Caballero, donde la impunidad es terrible, donde la justicia literalmente no existe, donde la policía y el Ministerio Público están más al servicio de la mafia que de la ciudadanía? No es una estructura fácil de vencer y muchas veces hasta se corre tremendo riesgo, pero políticamente, ¿qué ofrecen para convencer al pueblo pedrojuanino y amambayense? Y mira que primero que tenemos que saber que la Constitución Nacional habla de la división de poderes. Mucha gente piensa que, bueno, Payo presidente va a ir a nombrar a jueces y fiscales, y no va a ser así, o sea que no es para mentirle a la gente. Payo como administrador del dinero público puede él decidir muchas cosas, pero a nivel de poder judicial vamos a tener que pelear en el Congreso. Por eso necesitamos que la gente no solamente vote por Payo presidente, lista 911, sino también que vote por sus senadores y diputados, porque somos nosotros los que tenemos que ir a pelear en el Congreso, por ejemplo, interpelar a algún ministro, pedir la destitución de un ministro de la Corte, juicio político a los ministros de la Corte que no cumplen. Acá, por ejemplo, ¿quién es el superintendente de la Corte? Es un tipo que no hace un carajo solamente. ¿Vos sabés quién es el superintendente? Pedroso, sálveme de eso. No. Y nadie lo sabe. Sinceramente no sé quién es. Yo del último que me acuerdo era Víctor Núñez, porque era Pedro Juanino y solía venir, pero ya hace rato No, que el último fue el que se jubiló. Antonio Frete. Frente fue. A la pucha. Y con razón Por lo están ahí como es están. superintendente. Con razón los deseos están como están. Entonces, Frente creo que sí. y bueno, y justamente por eso, yo creo que Bonnie no sabes quién es, porque no tiene luego, pues, ¿cómo se dice? No tiene preponderancia, no hace... trasciende, ¿no? Claro, no trasciende. Entonces, ni te acordás lo de su nombre, porque si él fuera un tipo, si ese ministro de la Corte, por ejemplo, fuera un tipo que actuaba, vos te ibas a acordar de él, porque vos le ibas a ver por acá. Ni siquiera viene por acá. Están allá en el aire acondicionado también, en Asunción, jorobándole a la gente. Entonces, por eso que hablamos de esa constituyente que también queremos encabezar y llamar a la ciudadanía, porque la Constitución... se maneja a través de ello muchas aristas que de alguna manera también tenemos que modificar para traer soluciones a esta parte del país, sobre todo lo que vos me decís que es la impunidad, es el poder judicial, lo fiscal está todo podrido. Pero no te olvides de la policía, que eso sí ya depende del poder ejecutivo. Acá le mataron a la hija de un gobernador, no es que le mataron a una Juan Pueblo, le mataron a la hija del gobernador. Le mataron al intendente municipal de Pedro Juan Caballero. Le matan a periodistas, ya creo que 2 en total, y no pasa absolutamente nada, comenzando con la policía, que rápidamente embarra la cancha para que no se esclarezcan los hechos. Y eso fue lo que yo te digo cuando vos me preguntaste justamente de Gallo Paloma. Él que fue ministro del Interior. ¿Y qué le trajo, por ejemplo, como ministro del Interior a Pedro Juan Caballero? Entonces... Le trajo su universidad. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? La Es sudamericana. universidad aquí. Pues entonces le fue bien cuando fue ministro del Interior. Imagínense usted, ¿qué es lo que trajo este tipo? Por eso es lo que siempre hablamos y volvemos a recalcar. Yo quería Sí. que entender algo nomás, doctora. Payo Cubas, ¿es un patriota o un autoritarista? Es un tipo con carácter, pero patriótico 100%, 200%. Bueno, ¿por qué dijo en algún momento yo voy a ser un dictador? Dictador Eso de me la choca. dura ley, dictador de la dura ley. Lo que pasa es que Payo habla mucho con, ¿cómo se dice eso? Con palabras metafóricas. Habla difícil él. Yo muchas veces le observo también a él, le digo, baja un poco tu nivel. Hablas difícil, la gente no te puede interpretar o interpreta por la otra los tomates. Como ese tema de la dictadura, por ejemplo. Nosotros somos fiel cumplidores de la ley. Nosotros vamos a exigir que vos, yo, toda la gente que estamos acá cumplamos lo que dice la ley nomás. En eso va a ser dictador. Por eso trata pero por supuesto que se lleva por el otro lado, ¿eh? Claro. Y por eso también hablamos de una constituyente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser los primeros que vamos a cumplir lo que dice la Constitución Nacional. Nuestra ley madre es la Constitución. En la Constitución está el reflejo de lo que la gente quiere. Nosotros, Payo, será un esclavo de la Constitución Nacional. Entonces, esa volaterapia de que Guau que va a ser dictador, no se dan las condiciones en América Latina y el mundo hoy de instalar una dictadura supuestamente de tiranía, porque ahí tenemos que hablar de tiranía porque el gobierno de Stroessner fue tirano,
hubo violación de derechos humanos, hubo muerte, hubo de todo, hubo masacre en esa época. Ese no es el modelo paraguayo Cubas. Y acordar también que su papá fue perseguido en la época de Stroessner. Sí. Paraguayo Cubas ingresó más de 30 veces en los calabozos en la época de Stroessner. Paraguayo Cubas conoce perfectamente lo que es una tiranía, la corrupción en un gobierno antidemocrático. Él conoce perfectamente. A él no le vas a enseñar lo que es o lo que no es. Un tipo que pasó realmente por eso y su familia fue destruida justamente por esa tiranía del general Stroessner. Nadie quiere volver a esa época, ni vamos a volver, al contrario. El dios máximo, digamos, para Payo hoy es el Mariscal López, es Carlos Antonio López, gente que ha luchado por esta tierra y realmente ha luchado por los beneficios del pueblo. Esa es la imagen en la que nos queremos reflejar. Mariscal López, Carlos Antonio López, nuestros héroes de la patria que realmente se jugaron por esta patria. Doctora Yolanda, muchísimas gracias. Yo sé que tiene muchos recorridos todavía por Pedro Juan. Ojalá en algún momento, aunque sea por teléfono, te vamos a seguir conversando y también con Payo Cubas. Que gane el país por sobre todo. Que gane el país por sobre todas las Exacto. cosas, ¿verdad? Pero también, sea o no Payo, hace falta el cambio. Hace falta la alternancia en el poder. Es cierto, así mismo. Gracias por la presencia. Gracias a ustedes y un saludo gigante al pueblo del departamento Amambay, a Pedro Juan Caballero, Bellavista, Capitán Vago. Yo sé que los buenos somos más. Yo sé que el pueblo paraguayo merece algo mejor y por eso estamos luchando con todos ustedes. Gracias. La doctora Yolanda Paredes Cruzada.